primer café en cooperativa es presentado por Alianza Ceroca. No cambies, renuévate. Banco BBVA y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Ya estamos en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Vamos a partir con una pregunta. ¿Qué tan utópico es pensar en una economía basada en valores éticos, de potenciar el intercambio justo, tratar el evento girando la economía 180 grados, a cargo de Christian Felber, profesor de Economía de la Universidad de Viena, fundador y referente internacional de Economía del Bien Común? El evento, que se realizará en Santiago, Chillán y Puerto Montt, es organizado por el Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Damos la bienvenida a los señores Gutenberg Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenos días. ¿Cómo está don Juan Andrés Lagos? Bien, pues, aquí estamos. ¿Están todos bien? Sí. Supongo que Mario Desbordes también estará de origen noble esta mañana y bien. Hasta donde yo sé estoy bien. Hasta esta hora sí. No, Ahora, bien. Yo creo que todos un poco conmocionados por el accidente, obviamente. Bueno, la tragedia aérea ocurría en un avión que transportaba deportistas brasileños, que llegó a Colombia y capotó el avión, iba a aterrizar en Medellín. En fin, Cindy Balbuena tiene más antecedentes ahora de Radio RCN de Colombia para el Diario de Cooperativa. Cindy, bueno, lo protocolar es decir buen día, pero esto es pésimo lo que ha ocurrido allí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Sergio. Bueno, ¿qué antecedentes nuevos tenemos acerca de esta tragedia que enluta al deporte mundial, a Latinoamérica, en fin? Cuéntenos más. ¿Cómo está, Sergio? Pues mire, es lamentable en este momento lo que se está viviendo también en Colombia, porque era la final con uno de los equipos colombianos. Recordemos que sucedió en un pueblo muy cercano a la capital del departamento de Antioquia, donde era Atlético, de donde es el equipo Atlético Nacional. Mira, hasta el momento lo que se tiene información es que 6 personas han sido rescatadas y están en diferentes hospitales cerca a donde se dio el hecho, que fue en La Unión. Lo que se está también hablando en redes sociales, que esto no es confirmado, es que uno de los jugadores de Chapecoense que había sobrevivido, pues habría también fallecido en los últimos minutos. Esta es una información que se está hasta ahora tratando de confirmar, porque habrían sido 6 las personas sobrevivientes, pero ahora serían 5 las personas si este jugador del Chapecoense habría también fallecido. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues son también 75 las personas fallecidas, y el CTI y la Fiscalía, que son las entidades que hacen todo el tema de reconocimiento de cuerpos, están transportándose en este instante hacia el sitio en donde ocurrió la tragedia. Mire, Sergio, cabe recordar que la parte en donde se dio el hecho, que es el sector El Gordo, cerca del municipio de La Ceja, en Antioquia, pues ese sector tiene en este momento problemas de clima y no se ha podido, digamos, que dar una labor como se quisiera, de manera muy ágil. Pero en este momento la Cruz Roja, también la Defensa Civil, los bomberos están en todo el terreno, pero lo que se quiere hacer ahora es empezar a reconocer los cuerpos, y también se está hablando que Medicina Legal podría recibir en las próximas horas 50 cuerpos, y ya se esperaría entonces también consultar con Brasil para poder empezar a hacer toda la repatriación de los cuerpos. Mire, de acuerdo a la información de la Clínica San Juan de Dios, los arqueros Marcos Danilo y Jackson Follman, el defensa de la Russell, que es de quien se está hablando, si podría haber perdido la vida, pero esto todavía no es confirmado, la azafata Jimena Suárez y el periodista, que es muy lamentable, también un colega, Rafael Hensel, son los primeros sobrevivientes. La directora de urgencias de la Clínica Sommer en Río Negro, también en Antioquia, confirmó que entonces el sexto sobreviviente sería Alan Rochelle. Bien, agradecemos a Cindy Balbuena de Radio RCN de Colombia por estos nuevos antecedentes que nos entrega acerca de esta tragedia. Y Cindy, volveremos a conversar contigo en el transcurso de la mañana, de ameritar las circunstancias noticiosas para el Diario de Cooperativa aquí en Chile. Muchas gracias. Así es, con mucho gusto, y pues nada, todo el saludo también a las personas, a los familiares de estos jugadores, y por qué no de nuestros periodistas. Hay que unirnos también con este equipo brasileño, sus familiares, y recordemos que el partido se iba a jugar mañana en la capital de Antioquia, en Medellín. Bien, hasta cualquier momento, gracias. Adiós.
Bueno, estimados Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lagos y Mario Desbordes, esto nos llevó a recordar un capítulo que fue muy intenso el 13 de octubre de 1972. No sé si algunos, yo creo que Mario estaba muy chico en ese tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿El 72? 72, sin 4 años, así el 68. Claro, estaba muy chico. Pero hay una tragedia con un avión uruguayo. All Christian, un equipo de rugby que vino desde 72. Desde Uruguay, 1972. Es el equipo de rugby, se está refiriendo al rugby. Estábamos antes hablando del Green Cross. No, el Green Cross ese fue mucho antes, mucho antes. 61. Pero ese capítulo de 1972 fue bien terrible. Venían 40 en el avión que capotó en territorio argentino, en Malargüe, frente a San Fernando, en Chile. Y fue una odisea muy grande, porque fueron más de 70 días que estuvieron atrapados en la cordillera, no se tenían noticias, y finalmente el desenlace ese fue muy terrible, esa historia. ¿Recuerdan algo ustedes? El desenlace emotivo, el conocimiento de lo que pasó, no sé, contradictorio en los sentimientos, lo que tuvieron que hacer para poder sobrevivir. Yo creo que fue una lucha por la vida bastante fuerte. Al final, linda, pero fuerte en su transcurso. ¿Y se acuerda usted? ¿El arriero catalán era? Catalán. El arriero catalán. Que ahí en el Estadio Nacional le rindieron un homenaje. Sí. Claro, y han hecho varias películas de eso. Y libros, se han escrito todo. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue la noticia. Oye, aquí les tengo un regalo. Oye, sale Gutenberg Martín en la revista, Mario Desbordes también. Juan Andrés Lago parece que no lo falta Juan Andrés Lago. La revista lo que pasa es que hablan se va a agotar se va a agotar. Claro, este número se va a agotar entonces. ¿Por qué se va a agotar? Corra a los kioscos. No, por supuesto que va a Esta tener... es la revista no sé, es de un centro de la masonería, ¿no? Sí, de la Gran Logia de Chile. Allí se edita esta revista y hablan de la abstención, que ha llegado a niveles muy graves. No nos puede dar lo mismo la indiferencia, dice Sergio Vitar. Valorizar el sentido de la participación, Mario Desbordes. La solución no es fácil, ni rápida. Este acerto de Gutenberg Martínez, por ejemplo, no es una derrota electoral, lo que sí vemos es una derrota política. Ernesto Tone, académico de la Universidad de Diego Portales, panelista también, es la revista Occidente que está circulando. Oye, esta mañana tengo yo aquí en la agenda algo fresquito en relación con la discusión de la glosa de educación en el Congreso Nacional. ¿Qué les parece si hablamos de esto? Porque terminaron después de la medianoche, el gobierno, la nueva mayoría, la oposición coincidieron en una fórmula para destrabar la gratuidad en educación superior. Sin la amenaza del Tribunal Constitucional, no todos quedaron conformes. Los alumnos de universidades privadas podrán acceder a 3.500 nuevas becas bicentenario que cubrirán el arancel de referencia. Si les parece, escuchamos la ministra lo que dijo en el momento que se concluyó la votación. Si ustedes se ponen los fonos, estaríamos estupendo para que no se pierdan ni una palabra. Estamos muy contentos del tema de que aproximadamente cerca de 100.000 estudiantes o más de CFT-IP puedan estudiar en forma gratuita en instituciones de calidad. Nos parece que es un elemento muy importante. Por otro lado, este proyecto también ha permitido reforzar la situación de las universidades del Estado. Yo quisiera destacar ese elemento. Bueno, también habló el senador Carlos Monte, que tenía una opinión de otro tono. Sí, porque para las estatales fueron 3.500 millones y para las privadas fueron 8.500 millones. Eso es mi molestia. Aquí la opción global es fortalecer las universidades estatales porque están muy atrasadas y el sistema apenas el 14,8 de la matrícula. Y esperábamos que en este presupuesto se incrementara. Y en vez de incrementarse los estatales, se incrementa más lo de las privadas nuevamente. Y la verdad que esto ya, conceptualmente logramos instalar ciertas cosas, pero ellos lograron tratar igual las CRUCH que las no CRUCH. O sea, esto no me va a entender nadie, pero lo concreto es que esto no tiene una opción política clara de parte del Ejecutivo. Ya, y bueno, el Andrés Saldívar, ya recuperado, camarada de Gutenberg Martínez, también tiene una opinión al respecto. No, yo creo que hay un equilibrio. Si quiere llegar realmente a un acuerdo, evitar sobre todo el paso al Tribunal Constitucional, que podría haber perturbado mucho la discusión de este proyecto de ley. Bueno, algún precio se paga, nadie gana todo. La oposición obtuvo, ¿no es cierto?, el hecho de que se incrementaran las becas a 3.500 cupos, pero por otra parte también se aprobó un plan de fortalecimiento de la educación superior de las universidades estatales. No es lo óptimo para unos ni para otros. Bueno, la senadora Elena von Baer de la UDI también expresó su opinión.
Primero tenemos que ver que el acuerdo al que se llegó con los parlamentarios de la nueva mayoría que apoyaron hoy día y con el gobierno sea aprobado también por ambas salas. Nosotros hemos establecido hoy día un principio que es tremendamente relevante, que es que en todo el sistema de ayudas estudiantiles ya no va a existir discriminación. Ya, pues ahí están las opiniones, la policromía de reacciones. Y el Tribunal Constitucional ahora ya se ve lejos, casi ni se ve. Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lagos, Mario Desbordes tienen la palabra. ¿Quién quiere? Juan Andrés Lagos. Mire, yo creo que esto es un paso adelante sin duda. Eso es lo primero que hay que destacar. Lo segundo, yo quiero recordar, porque es bien importante para este momento, que lo que instaló el concepto de elevar la calidad del sistema de educación superior, particularmente fortalecer las universidades estatales, lo que instaló el tema de gratuidad como un concepto de equilibrio, de justicia social, fue básicamente el movimiento del 2011. Y sin ese movimiento ciudadano, universitario, familiar, en fin, yo creo que hoy día no estaríamos hablando de esto. Creo que los sectores más reaccionarios, en el sentido conservador de la palabra, siempre han buscado resistirse. Ahora, lamentablemente, como lo dicen algunos parlamentarios, esto es una forma también de evitar el Tribunal Constitucional. Y eso es muy lamentable porque no es democrático. Pero creo que finalmente se instala un primer paso que es importante, y yo comparto lo que dice el senador Montes, y yo creo que la gente sí lo entiende. O sea, de alguna manera también estas limitaciones a este tipo de reformas tienen un efecto en la sociedad, y creo que no son buenos esos efectos. O sea, yo creo que la ciudadanía tiene una expectativa de avanzar, pero con más certeza respecto de temas tan de fondo, y yo comparto que en el Ejecutivo aquí no hubo una definición más clara desde el punto de vista de la direccionalidad del esfuerzo por ir adelante hacia estos conceptos. Creo que hay que escuchar un poco más a las voces tan importantes como rectores de las universidades estatales, que han planteado la necesidad de observar con mayor atención lo que significa elevar la calidad del sistema de educación superior en ese sentido. Pero dicho esto, me parece un paso adelante extraordinariamente importante y relevante. El rector Solesi dijo que a la nueva mayoría hay muchos dentro de ese conglomerado que no les interesa demasiado la educación pública. ¿Mario Desbordes? Mira, lo que pasa es que el senador Montes da en el clavo y señala algo o transparenta algo que demuestra la intencionalidad de un sector de la nueva mayoría que es legítima, que es ultra ideológica, pero que no se condice con la promesa de campaña. La promesa de campaña es gratuidad, que no haya lucro con recursos públicos y que reciban recursos públicos aquellas instituciones que reúnan determinados requisitos de infraestructura, etcétera. ¿No es cierto? Esa es la promesa de campaña. Eso es lo que se pide por los jóvenes en la calle. Los jóvenes no piden fortalecer las estatales, porque marchaba la Católica en ese minuto, la de Concepción, marchaba la de Austral de Valdivia, que son privadas. Esa no es la promesa de campaña, esa no es la petición de los jóvenes estudiantes en su minuto. Entonces lo que aquí estaba pasando es que para un sector de la nueva mayoría la gratuidad se transformó en una herramienta ideológica para fortalecer un determinado grupo de universidades al margen de su calidad, al margen de sus condiciones, al margen de revisar qué pasa dentro de sus institutos, que han sido una y otra vez cuestionados por una serie de negocios que se alejan del sentido, por ejemplo, de la Universidad de Chile. Entonces, lo que ayer se hace es volver un poco al sentido que tiene la promesa a los estudiantes, el acuerdo que se logró cuando se hizo la reforma tributaria, donde concurre la oposición, Renovación Nacional específicamente, para llegar los recursos necesarios. Lo que estamos pidiendo es que haya gratuidad para quienes lo necesiten, que estudien en instituciones que tengan determinados estándares y que no se produzca lucro con esos recursos estatales. En eso estamos todos de acuerdo y es hacia allá donde queremos que se conduzca el debate y no hacia lo que pretende el senador Montes, que las platas de la gratuidad sean exclusivamente para fortalecer las universidades estatales. Porque vuelvo a repetir, eso deja fuera la Federico Santa María, la Austral, la de Concepción, por nombrar las más tradicionales, la Católica de Chile, la de Valparaíso, las que usted quiera. Entonces, volvamos al foco de la discusión y por último, ¿por qué la preocupación del gobierno por que no se llevara esto al Tribunal Constitucional? Porque en esa lógica que ha señalado el senador Montes subyace una discriminación arbitraria. Y las discriminaciones arbitrarias
son inconstitucionales cuando se producen con recursos públicos y por lo tanto iban a perder en el Tribunal Constitucional. Yo me alegro que se haya llegado a este cuasi acuerdo, porque esto es una cuestión por ahora nomás. Espero que esta tiene que ser discusión ratificada por la sala. No, y es otra vez la glosa, porque este gobierno no ha sido capaz de avanzar en el proyecto de fondo, que esperamos todos que conduzca por un buen camino y no en lo que se ha planteado por el senador Montes. Si el Estado quiere ponerle más plata a las universidades estatales, hay otras vías para hacerlo. Si le quiere seguir regalando plata a cambio de nada a la Universidad Arturo Prat, si le quiere seguir regalando a cambio de nada a la UMCE, que ha tenido un montón de problemas y que en términos de comparación con varias universidades privadas está muy rezagada, bueno, es decisión del Estado y habrá que verlo por otra vía. Pero no hagamos de la gratuidad algo distinto de lo que se prometió en su minuto y que se acordó después en la reforma tributaria. ¿No ha querido el gobierno Gutiérrez Martínez impulsar, digamos, una ley para establecer los recursos para las universidades o no ha podido? Bueno, el proyecto de reforma de educación superior plantea todo un capítulo respecto al financiamiento, o sea que una iniciativa del Ejecutivo existe. Ahora, lo que sucede es que esto es una cosa paralela, porque como esa ley tiene todavía mucho tiempo por delante, había que legislar respecto a la gratuidad, no era viable a través de esa ley, por lo tanto el gobierno se vio obligado a nuevamente hacer una ley de presupuesto mediante la glosa. Ahora, una cuestión de contexto, Sergio, porque también es importante el contexto. A comienzos o a mitad de la semana pasada salió un pronunciamiento que no me recuerdo de qué organismo internacional es, pero es uno reputado del Arco de Naciones Unidas, señalando que el sistema universitario chileno era, dentro del contexto de América Latina, uno de los que tenía mejor futuro, mejor posibilidad de desarrollo y de mejora cualitativa en términos muy significativos. Creo que es bueno también decir eso, porque no estamos en una realidad enteramente negativa. En segundo lugar, la realidad nos indica que en los temas educacionales y en el tema universitario cuesta mucho lograr un acuerdo mayoritario en el Congreso, porque son muchas las opiniones distintas y porque son muy entrecruzados los intereses institucionales que se dan ahí. Falta una visión sistémica en que las cosas se vean de un punto de vista de bien común y no de un punto de vista de los intereses, por legítimos que sean, de cualquier tipo de las universidades que convergen en esta discusión. Ahora, yo entiendo que lo que se ha producido es un acuerdo, y yo me inscribo en la lógica que cuando se producen acuerdos sobre temas que son de Estado, como es el tema universitario, como es el tema de la gratuidad, como es el tema de no discriminar entre los jóvenes de chilenos, creo que eso, al final de cuentas, es positivo. Es positivo en una lógica en la cual no todo el mundo queda satisfecho porque tiene que conceder. Y aquí se concedió. Se concedió, por una parte, el que hubiese aportes extras o propios hacia el sistema de las universidades estatales, y se concedió el que estudiantes de igual condición que reunieran niveles de calidad, las instituciones que participaran pudieran acceder a niveles de gratuidad. Ahora, queda pendiente una discusión, que a mi juicio es bien de fondo. El que educación pública no significa necesariamente educación solo estatal. Hay instituciones que educan en términos de educación pública, que tienen compromisos sobre esa materia, aquilatados, históricamente comprobable y que debiera seguir siendo comprobable y constatable, que también hacen y participan de lo que significa la educación pública. Yo creo que monopolios sobre esa materia no pueden ni deben existir. Ahora, en todo este contexto que seguimos hablando de plata, existe un trasfondo que tiene que ver con los muchachos que están rindiendo hoy día la prueba de selección universitaria PSU, 290.000. Ya hay en el sistema 1.200.000. Pero la pregunta que a uno le surge, y que creo que en alguna medida también debería representar al ciudadano común y corriente, oye, ¿cuánta plata gasta el país? O sea, el Estado, los padres, los apoderados, en la educación, no solamente de enseñanza superior, también en enseñanza media, digamos, que es el camino para llegar a la educación superior. Y en la educación superior, donde están las universidades, los centros de formación técnica, institutos profesionales, toda esa inversión se puede recuperar después, porque en muchos casos hay profesiones que no tienen un correlato en la realidad.
O sea, no hay ocupación para esa gente. Hay otros que tienen sí cupos en el mundo del trabajo, pero otros no tienen espacio en el mundo del trabajo. Eso y terminan, por ejemplo, ingenieros comerciales que terminan siendo cajeros de banco. No que sea una actividad, digamos, deshonesta, que sea mal vista, pero, digamos, están sobrecalificados como para ejercer una función de esa naturaleza, por poner un ejemplo. Esa es una antigua discusión, porque yo recuerdo cuando a mí me tocó egresar de enseñanza media, salían algunos compañeros de curso directamente a entrar como empleados bancarios y llegaban al final de sus carreras a ser agente, a ser ejecutivo y algunos a altos cargos directivos en la banca. El requerimiento en el tiempo en términos de calidades profesionales en la materia fue creciendo y hoy día efectivamente un ejecutivo bancario se inicia con el requisito de ser ingeniero comercial o un título equivalente. En el mundo la mayor calificación es parte de un buen desarrollo, la mayor calificación es parte de una sociedad que es más productiva, la mayor calificación es parte de la movilidad social. Ahora, que siempre van a haber profesiones que inicialmente pueden tener mayores dificultades, si tú revisas las estadísticas en materia laboral, se demuestra eso, que en el tiempo no hay discusión, que quienes logran tener educación superior logran una movilidad social significativa. Ahora, yo creo que el problema que estamos sí generando en el país es que la proporción de recursos que destinamos a educación superior no es proporcionalmente equivalente a la que destinamos a la educación prebásica, básica y media. Y sabemos que la inicial también de y la inicial, y que sabemos que las diferencias se generan ahí. Y en eso no hay, por así decirlo, una justicia distributiva, o bien distributiva, o bien distribuida en lo que son los recursos a nivel educacional. Ahora, Juan Andrés Lago, ¿Chile necesita 1.000 periodistas al año? Sí, lo que pasa, Sergio, antes de responder eso o reflexionar sobre eso, en la reforma de la educación superior, particularmente en ese ámbito, no en los otros también, pero particularmente en ese ámbito, la gran batalla que hoy día se está desplegando y que no es sobre ideologizar ni nada que ver con eso, es por el tema de terminar con el lucro y terminar con estos grandes negocios de altísima rentabilidad, pero de muy mala calidad en general. Entonces, creo yo de que cuando se está debatiendo temas como glosas y como gratuidad, no se pueden desvincular de esto, porque están totalmente relacionados. Y creo que ese es un punto de referencia que tenemos que ver hacia adelante. Pero eso insisto que este es un primer paso, pero creo que hay algunas cosas que necesariamente se van a tener que observar. La gente, las niñas, los niños, los adolescentes, las muchachas y muchachos que hoy día dan su PSU, ¿están realmente siendo evaluados de acuerdo a sus aptitudes, sus capacidades? Yo creo que muy relativamente. En verdad lo que aquí se va a ver es la desigualdad del colegio, la escuela de donde vienen. Y eso es tremendamente lamentable. Yo creo que estuvieron hace poco acá expertos de un país donde hace mucho rato que van expertos, y han ido parlamentarios, han ido rectores, han ido mucha gente, transversalmente, de Chile a ver en ese país el sistema educativo. Es un país pequeño que ha invertido mucho en educación pública, donde el Estado se ha involucrado completamente y que tiene estándares altísimos. ¿Qué es lo que han concluido de esta visita a Chile? De que el impacto de la desigualdad desde el punto de vista de las calidades educativas de los colegios y escuelas en este país es impresionante. Y creo que ese es un problema estructural que si no enfrentamos de una manera radical, no vamos a tener una inversión social que implique mejorar en todos los aspectos lo que tiene que ver el desarrollo económico, político, cultural del país. Lo que ocurre es que en la educación superior esto se transformó, dado la mercantilización, en una cosa de loco. O sea, yo creo que aquí, frente al atávico temor, que es un mito, de pensar que el Estado no puede intervenir, de pensar que aquí, que acá, que las libertades, terminamos en una cosa desastrosa. Es decir, hay una cantidad de profesionales en este país que no están haciendo lo que estudiaron y que pagaron por estudiar aquello, y que andan dando vueltas hace rato ya, y que no tienen destino. Ahora vámonos a la otra pregunta. Y por lo tanto yo creo que lo que se requiere es un acuerdo nacional responsable desde el punto de vista de lo que necesitamos como país
y en función de eso, en el contexto de un plan de desarrollo nacional, observar los requerimientos del tipo de profesional que nuestro país necesita. Vámonos a la otra punta de la historia. Mario Desbordes es papá joven. ¿Qué edad tienen tus hijos? 26 la mayor. Fui papá a los 21 y medio. O sea, fue papá joven. Claro, fue papá joven. A los 21. Pero, oye, mira, vámonos a la otra punta de la historia porque Gutenberg de alguna manera de 3 y medio también. De los 0 a los 6 años, sí. De los 0, en Chile hay 1.800.000 niños y niñas. Pero de esos 1.800.000, la mitad está en la educación inicial, ¿no? Claro. Y la otra mitad no está. Pero esa mitad que está, ¿no? Y un día conversando con Juan Eduardo García Huidobro le dije, bueno, pero ahí hay una desventaja. Me dijo, pero hay otra que es más grave todavía y que está oculta, que de esos 900.000, ¿no? Hay un 40% que recibe una educación de mala calidad inicial. O sea, más vale que no estuvieran, me decía, en la educación inicial, porque resulta que o son excesos de niños que existen en el jardín infantil, en la cuna, o en la sala cuna, o tienen profesores que no están debidamente calificados, o los auxiliares de párvulo no tienen la formación adecuada. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese problema? Pareciera que no está en la agenda como en el primer plano. ¿Qué te parece, Mario Desbordes? Se ha desviado la discusión hacia otros puntos que para algunos pueden ser súper importantes, para mí obviamente no son prioritarios. Cuando uno habla con expertos estatales suecos, le dicen, bueno, nosotros a los jóvenes le entregamos la posibilidad que él decida en qué colegio estudiar. Un particular subvencionado con fin de lucro, recalco, un particular subvencionado con fin de lucro en Suecia, o un estatal. ¿Cuál es la pega del Estado? Que el estatal sea de muy buena calidad, de manera que la definición no pase por lo que está pasando en Chile, que el público está a tan mal traer que la gente todos los años se va a chorro. El colegio pasa la prueba de la blancura a nivel mundial, ¿eh? No, los rankings de educación marcan así. Pero Sergio, mira, junto a dos colegas suyos, a don Alejandro Guillé, Gonzalo Rojas, y Julio Videla, otro colega suyo, estamos en un esfuerzo grande por tratar de echar arriba nuestro liceo, el Liceo 109 de la Comuna del Bosque. Llevamos 3 años trabajando, viendo qué podemos hacer para ayudar. Porque la situación del liceo es bastante precaria en términos de proyección para los jóvenes que ahí estudian. Los que somos hijos de la educación pública, como es mi caso, la básica y la media, en ambas con escuelitas con número, queremos ayudar a que la educación pública surja. Si la educación pública fuera de muy buena calidad, no estaríamos discutiendo el tema de los particulares subvencionados. Pero hasta el minuto, la discusión ha sido cero en términos de calidad, que es el primer punto donde tenemos que preocuparnos. Y estamos enfocados en otros factores que, en mi opinión, pueden ser relevantes, pero no los más importantes. Me quitó las palabras de la boca Gutenberg. Es evidente que el foco debe estar en la educación prebásica, básica y media. Yo tengo una hija que se cambió una carrera de estas con proyección rentable en la Universidad Católica en Valparaíso a pedagogía en inglés, con la beca vocación de profesor que implementó el presidente Piñera. Paso el dato, va a pasar a 4º el próximo año, está muy contenta en su carrera. ¿Cuáles son los incentivos reales para un profesor hoy día? ¿Cuáles son las posibilidades reales que enfrenta un profesor de básica, de media, en su vida profesional? La diputada Camila Vallejo, si no la escuché mal, señaló que llevaba a su hijita al Congreso porque los jardines públicos están llenos y los privados también había problemas con aquello. Ella dijo que no quería, pues le habían acusado de abusar, de ocupar un cupo. Y los privados había problemas. Era contradicción vital. Pero si yo le doy la razón a la diputada, yo no la estoy criticando, al revés. Sí. Es una mujer joven que hace el esfuerzo de estar con su hija pero eso refleja un problema de fondo. Hablaba ayer con una amiga que trabaja en un servicio público y tiene 2 hijos. El servicio público ya no le puede seguir ayudando con el jardín del hijo mayor y el jardín vale 200 y tantos mil pesos. Y los Junji, los Junaep, etcétera, están repletos. Y estamos discutiendo cuántos miles de millones de dólares le vamos a dar a la educación superior. O sea, tenemos la carreta delante de los bueyes, estimado Sergio. Bueno, estamos conversando aquí en una nueva mañana en Cooperativa, en el primer café, con los señores Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lagos y Mario Desbordes. Llanza 0K se renovó completamente, con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Llanza 0K, no cambies, renuévate. Marcos Concha, vamos con todo que se puede.
Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Oye, estamos de vuelta aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Llanza 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Llanza 0K, no cambia, renueva. Oye, ¿qué tienen ustedes? ¿Tienen color amarillo allá Desbordes Martínez? No. Morado tiene Juan Andrés Lago. Oye, esto yo como no estoy habitualmente en este programa, ¿después se lo pueden llevar los panelistas, no? Para que endulcen la vida. No nos han dejado, hemos tratado, pero... O sea, ¿van a tener una vida amarga después que salgan de acá? Yo en todo caso, en vez del amarillo, prefiero ese verde que está ahí. Hay uno verde. Ya, también. Oye, no, hay que decirle a Llanza 0K que a los panelistas, a cada uno hay que entregar para que sigan siendo felices, endulcen la vida y todo eso. Bueno, en medio de esta conversación también estamos en un clima de preocupación frente a una tragedia de un grupo de deportistas brasileños. Patricio de la Barra está desde la Nación Atlántica en contacto con el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Patricio, ¿por qué no nos cuentas más acerca de cómo se está viviendo este momento de tragedia del Brasil? Buenos días. Patricio, lo teníamos, lo perdimos. Bueno, lo vamos a recuperar porque acá somos trabajosos para todo, ¿eh? Nos esforzamos con toda la fuerza de la historia para encontrarnos siempre con nuestros corresponsales, y esta vez se nos perdió Patricio de la Barra por un momento, pero yo quería contarle a Guterres Martínez, Juan Andrés Lagos, Mario Desborda, que la situación de los migrantes en nuestro país ha estado como en el plano de la discusión. La gente dice, oye, se nota mucha gente que viene de afuera, quizás porque se mueven mucho en el centro de Santiago, en fin. Yo estaba mirando aquí que en Chile hay más o menos como 780.000 migrantes en este momento. Bueno, hay algunos, por ejemplo, que han expresado cómo están viviendo la experiencia aquí en Chile. ¿Qué les parece si escuchamos uno de esos testimonios aquí en el primer café de una nueva mañana en Cooperativa? Cuando dejas a la familia lejos, sobre todo yo dejé a mi hijo el mayor, es difícil. Bueno, trabajé de garzona. Trabajé también en una cafetería, un centro comercial. Fue difícil, aún teniendo a la hermana acá. Yo no ahí pues tiene que juntar las lucas para mandar. Gracias a Dios me tocó personas buenas. Es que hay de todo. En esos años también había mucho el racismo, demasiado. Hasta de mis propios compatriotas, faltosos de respeto. Bueno, casi 800.000 extranjeros en nuestro país. Desde el gobierno dicen que hay que examinar la legislación que tenemos hoy día. En cambio, antes de vivir esta situación, deberían los extranjeros ser sometidos a una revisión en el país de origen. Hay que expulsar a aquellos con antecedentes penales. Habló la vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, y el precandidato presidencial, el senador Manuel José Osandón. Lo que queremos es saber primero quién ingresa a nuestro país, y queremos avanzar también en que muchos migrantes hagan sus trámites en sus países de origen, en nuestras embajadas, en nuestros consulados. Creo que es vital entender que el norte del país debe ser al menos una zona piloto. No estamos contra la migración, pero esto hay que regularla, y también hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. Yo creo que hay que expulsarlos y deportarlos inmediatamente. En Colombia hay una banda de prestamistas colombianos que tienen absolutamente ahogados a los pequeños empresarios con sicarios, y nadie hace nada. Bueno, la vocera de gobierno, Paula Narváez, dijo que los extranjeros aportan a los países que llegan, ¿eh? Chile es un país que acoge a los migrantes, que quiere avanzar hacia adaptar lo que tenga que adaptar para asumir este tremendo desafío que significa ser un país que atrae. Los países se enriquecen con la presencia inmigrante. Chile es uno de los países que tiene crecimiento demográfico negativo y necesitamos de una migración que ayude al crecimiento y al desarrollo económico. No hay que criminalizar ni hay que discriminar con los migrantes. Ese era el senador Pizarro, pero también Miguel Jasic, director del Servicio Jesuita de Migrantes, tiene opinión. Algunos parlamentarios que están muy perdidos, porque cuando un migrante comete un delito en Chile, enfrenta a la justicia como cualquier persona, y si es declarado culpable por un juez, va a la cárcel y después es expulsado en Chile. Expulsar a un migrante sin que haya un debido proceso es una falta grave a los derechos humanos. Lo segundo es que todos los migrantes, cuando llegan a Chile y postulan una visa por motivos laborales u otra visa temporaria, se le pide sus antecedentes penales. Pero lo que es más grave es que por alguna razón incomprensible el senador Osandón y otras personas más asocian migración con delincuencia, cuando la cifra de extranjeros cometiendo delitos en Chile es muy baja.
Bueno, 800.000 migrantes, 4,1% de la población nacional. Del Perú, 360.000. De Argentina, 160.000. De Bolivia, 150.000. De Colombia, 130.000. España, 70.000. Haití, 50.000. Ahí están los datos para los señores Martínez, Lagos, Desbordes. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Yo creo que, Martínez. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener claro que el país tiene, como decía el senador Pizarro, un crecimiento demográfico negativo. Esto significa que los chilenos por sí mismos no somos capaces de mantener la misma población que hoy día tenemos. Eso significa problemas en términos de capacidad laboral, significa problemas mañana en términos previsionales, gente que no cotiza, si los que cotizan son menos que los que se jubilan, naturalmente ese es uno de los temas de la problemática previsional. Por lo tanto, Chile necesita a lo menos mantener, si no aumentar, su población, y eso significa, por una parte, políticas pro natalidad, y por otro lado, significa reconocer que la inmigración en sí es una necesidad. En segundo lugar, yo creo que la inmigración nos está trayendo también algunas bondades. Como toda cosa nueva, genera problemas de adaptación, genera problemas de resituamiento, de reposicionamiento. Pero, por ejemplo, los déficits en materia de médicos que hay en Chile se han suplido mucho con el arribo de médicos que estudiaron en Cuba o que son cubanos, inicialmente hubo ecuatorianos, en el último tiempo venezolanos. Las últimas estadísticas electorales de la elección municipal que tuvimos nos indicaban que el 9% de los que tenían derecho a voto en Santiago y el 9% de los que tenían derecho a voto en Las Condes, nótense los dos tipos de inmigración, eran extranjeros. 9% en Santiago, 9% en Las Condes. En tercer lugar, yo creo, como humanista cristiano, en la solidaridad, y creo por lo tanto en la solidaridad entre los pueblos. Ahora, nosotros necesitamos, y eso es cierto, una nueva ley sobre la materia, porque la nuestra es un decreto ley del tiempo de la dictadura. En eso hubo un proyecto de Piñera que no caminó. Hay un anteproyecto que circula dentro del gobierno que tampoco finalmente ha tomado fuerza. No cabe ninguna duda que necesitamos eso, y tenemos que aprender de naciones como Canadá, como Australia, que han sido abiertas y han generado inclusive políticas pro inmigración, y que lo han hecho a su vez teniendo requisitos claros al respecto. Yo creo que esto último que salió ayer o anteayer por parte de la derecha o del sector de la derecha me parece muy populista, muy plagio de por qué Trump planteó esto en Estados Unidos, porque otro Le Pen lo plantea en Europa, creen que es la papa llegar y plantearlo acá. Creo que esta discusión, más que una discusión, tiene que ser un análisis serio, un análisis fundado, un análisis responsable, sin perder el que Chile es el asilo contra la opresión. Oye, tenemos un crecimiento vegetativo de la población de 0,84, o sea, por cada pareja, digamos, nace menos de un hijo, considerando también las personas que fallecen y todo, 0,84. O sea, estamos casi al nivel de los países europeos que algunos tienen 0,60, 0,30 incluso, o sea, un crecimiento vegetativo de la población que contrasta con lo que se vivió en los años 30, 40. Y perdón que les tomo otro minuto en esto, es decir, si tú comparas los problemas de fuerza laboral, sin perjuicio de que hay chilenos que están buscando trabajo, hay funciones laborales que hoy día se realizan en la cual hay parte de nuestra población que no está interesada. Hay proyectos de inversión que uno conoce que no se han podido desarrollar por escasez de fuerza de trabajo. También eso empieza a producirse, y por lo tanto la inmigración es parte de la globalización. Los países que quieren vivir aislados del mundo ya no existen. Que tiene que haber una ley que fije requisitos claros, que una persona que... Yo el otro día vi un programa fortuitamente en televisión en la cual mostraban cómo en Canadá los antecedentes penales de una persona rigen para los efectos de posibilitar o no el ingreso al país. Y aquellos antecedentes penales que son asimilables a los delitos, en este caso canadienses, simplemente después de una determinada cota les prohíben residir en su país. A mí me parecen que esas son medidas lógicas, pero estas no son medidas anti-inmigración, son medidas objetivas, son medidas justas, son medidas ecuánimes, en la cual no puede haber una arbitrariedad, pero no perdiendo lo que este mundo necesita es solidaridad,
necesita hermandad de pueblo, haciendo las cosas bien, siendo rigurosos en la aplicación de la ley, persiguiendo a los que hacen trata de extranjeros, persiguiendo a los que cobran para meter gente ilegalmente al país, pero siendo un país solidario con reglas y leyes claras. Mario Desbordes. Yo lo he hecho varias veces en esta misma tribuna. Lo que hemos planteado como Chile Vamos no es anti-inmigración, lo dijo claramente el senador Osandón en su cuña. La persona que habla a nombre de los jesuitas me da la idea que se quedó en la cuña, y en segundo lugar me da la idea que o no sabe lo que pasa con los extranjeros condenados o prefiere no señalarlo. Por eso quiero precisar varias cosas. 1, acoger, no hay duda. 2, ayudar y evitar que se produzcan abusos en Chile. Se produce mucho abuso en Chile contra los inmigrantes. Acabamos de ver una empresa en el sur recién con un abuso enorme, al parecer, respecto de varios inmigrantes que estaban trabajando su faena. Yo conozco a varios pastores evangélicos y al párroco acá de Yungay, y me comentan la situación no solo precaria, dramática en que están viviendo muchos inmigrantes aquí en el centro de Santiago, en lugares en donde en cualquier minuto en un incendio van a morir 40, con unos costos elevadísimos, con un abuso gigantesco de parte de quien les arrienda. Yo creo que lo segundo es eso: primero, acoger; segundo, evitar que se abuse de los inmigrantes. El estarle pidiendo una carta de invitación a los haitianos, por ejemplo, o a los dominicanos, ha significado que se produce una verdadera industria de las cartas de invitación. Hay un tipo que repartía ahí en el correo cartas de invitación y cobran por eso, ¿no es cierto? Entonces hay que modernizar la legislación. Y en segundo lugar, yo, antes de criticar a lo que dice la diputada Núñez, me gustaría que los críticos vayan a Antofagasta, vayan a Iquique, a darse una vueltecita. Y luego conversamos, porque da la idea de que es muy fácil hablar desde el quien no sufre la parte negativa de la inmigración. Todos los países del mundo están preocupados del tema. Y cuando se están cerrando las fronteras europeas, con gobiernos demócratas cristianos, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, cuando se va a cerrar probablemente, se va a complicar más el ingreso a Estados Unidos, es evidente que acá Chile va a llegar probablemente, porque, dicho sea de paso, parece que no estamos tan peor como país. Parece que este país no es el desastre que nos quieren pintar algunos amigos de izquierda, porque tenemos filas y filas de gente queriendo llegar a Chile. Entonces, con ese aumento probable de la inmigración también hay que tomar medidas. ¿Por qué me voy a enterar aquí en Chile de que la persona que me está pidiendo visa tiene antecedentes penales importantes? ¿Por qué no enterarme antes de que pida la visa? Y al amigo de los jesuitas contarle, de parte de alguien que ha trabajado en cárceles por muchos años, y que soy yo mismo, que la persona condenada, el extranjero condenado, efectivamente después de cumplir la condena es expulsado, pero los 2 o 3 años que está adentro a Chile le significa un costo gigantesco. Muchos siguen traficando desde la cárcel, siguen cometiendo delitos desde la cárcel, y el Estado asume un costo gigante. Yo le quiero contar a este amigo que sale más barato pagarle un pasaje en avión para expulsar a una persona condenada por la justicia después de un juicio justo, que tenerlo 3 meses en la cárcel. 3 meses, no más ni menos. Bien, Mario Desbordes y Juan Andrés Lago va a tener la palabra enseguida, porque tenemos llamado de Patricio de la Barra a través del diario de Cooperativa desde Brasil, acerca del ambiente que se vive frente a la tragedia ocurrida en territorio colombiano a un equipo de fútbol. Patricio de la Barra, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Lamentablemente las comunicaciones no están muy buenas acá. En estos momentos se viven escenas de profunda emoción en la sede del club chapecoense, ahí en la ciudad de Chapecó, una pequeña localidad del estado de Santa Catarina, donde miles de hinchas se suman a los familiares de los jugadores y miembros de la delegación del club, que iría a disputar la final de la Copa Sudamericana en Medellín, y que lamentablemente se estrelló, dejando un saldo de 75 muertos y 6 sobrevivientes. Pero en estos momentos se acaba de informar que el meta Danilo no resistió en la mesa de operaciones y se habría fallecido, de manera que serían 76 las víctimas fatales de este trágico accidente, Sergio. Bien, Patricio de la Barra, esperamos más noticias luego a las 10 de la mañana con otra entrega del diario de Cooperativa directamente de Brasil. También seguramente vamos a tener noticias desde Colombia hasta cualquier instante, ¿eh? Perfectamente, Sergio, los mantendremos informados de todo lo que está ocurriendo acá, que es un país que decretó 3 días de luto y que prepara 2 aviones para dirigirse hasta Medellín para traer las víctimas fatales y llevar a los familiares de los victimados, de los jugadores principalmente, que lamentablemente no resistieron el impacto de esta nave ahí esta madrugada.
Bien, Patricio de la Barra, lo dejamos ahí para el diario de Cooperativa. Aquí estamos conversando con Gutiérrez Martínez, Juan Andrés Lagos, Mario Desbordes sobre la migración, la situación que se vive en Chile, la preocupación o la inquietud que se plantea y la polémica que se ha desatado. Eso es. Juan Andrés Lagos. Sergio, lo primero, no somos los de la izquierda los que hemos planteado esta cosa alarmática de que la economía chilena está al borde de no sé qué cosa. Todo eso viene hace rato desde la derecha y del gran empresariado para tratar de detener la reforma. Lo segundo, a mí me parece que es evidente, si más allá de las cuñas, que aquí lo que están planteando algunos parlamentarios de derecha es arrancar para adelante al estilo Trump, digamos. Y eso finalmente termina con violaciones a los derechos humanos, con atentados a los derechos básicos de las personas, y yo concuerdo con lo que dice Gutenberg. Creo que nuestro país tiene una historia importante, significativa, para mirar al futuro en términos de abrir fronteras. Y abrir fronteras de verdad. O sea, yo soy de la opción en esa dirección, y no con sospechas, y no con cosas atávicas que al final terminan en cuestiones peores. Lo tercero, asociar fenómenos como el narcotráfico y el lavado de dinero a la inmigración es súper complicado, pero además es falso. O sea, yo creo que si queremos atacar el lavado de dinero y el narcotráfico en nuestro país, nos tenemos que preocupar de nuestra institucionalidad, de las formas policiales y del sistema financiero. Porque ahí no están solo involucrados algunos migrantes, aquí están involucrados también gente que vive en este país, que tiene esta nacionalidad, y también otros que son de otros países, que no precisamente tienen que ver con lo que se está focalizando. La migración chilena, lo que tenemos en nuestro país de migración, efectivamente, un porcentaje muy importante está vinculado a trabajos precarios, está vinculado a salarios muy bajos, está vinculado a situaciones en las cuales la fuerza laboral chilena, tanto la precaria, la informal como la formal, no está cubriendo esas necesidades. Por lo tanto, este populismo peligroso, para mi gusto, hay que detenerlo rápido, porque de otra manera podemos terminar con situaciones en las cuales, producto de realidades que se construyen pero que no son verdaderas, a partir del miedo social, usted puede generar situaciones complejas. Hay experiencias muy concretas, yo menciono la de Recoleta, donde se ha trabajado fuertemente desde la municipalidad con las comunidades haitianas, peruanas, colombianas, venezolanas, en fin. No es la única comuna, pero yo pongo ese ejemplo, y donde efectivamente se está trabajando día a día con toda esa ciudadanía y se le está integrando, y incluso se han hecho cosas muy interesantes desde el punto de vista cultural en cuanto a hermandad comunitaria. Aprendemos todas y todos en un sentido comunitario, y por lo tanto yo creo que hay que mirar con esa perspectiva, no con el temor atávico que aquí se trata de instalar sobre la base de algo que yo encuentro súper peligroso, porque lo que hace Trump en Estados Unidos, claro, puede que responda en lo inmediato a alguna ciudadanía norteamericana, pero termina con violaciones a los derechos humanos. Oye, tengo un dato aquí que me produce escalofrío. El caso de la guerra civil en Siria, en 5 años llevan 500.000 muertos, 5 millones de refugiados, ¿no? Y que te digo que desplazarse hacia otros territorios son migrantes, en una situación que marca un crecimiento vegetativo de la población que es menos 9,5%. O sea, hay un vaciamiento de Siria que es terrible, digamos. Es como la guerra a la antigua, digamos, por decirlo un país devastado. Un país devastado. Pero ahora, Sergio, mire, una información sobre eso, que no tiene la proporción, por cierto. Pero ¿cuál es el efecto del conflicto armado interno en Colombia respecto de este tema? Que muchos colombianos de las zonas de la guerra se fueron a otros países. Eso eventualmente se puede revertir con el acuerdo de paz. Y creo que son ese tipo de cuestiones las que nosotros tenemos que ayudar, como estamos ayudando, porque Chile es país acompañante de ese proceso y lo va a seguir siendo. Por lo tanto, hay que mirar con más atención los fenómenos de migración. Yo creo que como dice Martínez, hay que mirar las cosas con atención, con responsabilidad. A mí me enorgullece en el plano europeo lo que hace la canciller Merkel en Alemania, que leal a sus principios humanistas cristianos, no cede esos principios por cuestiones de coyuntura o por populismo de ultraderecha sobre la materia. También creo que se requieren reglas claras. Nosotros necesitamos una ley sobre esta materia más moderna, más de este tiempo. Creo que estos temas no son blanco y negro, por así decirlo. No hay que irse
a los extremos. Hay que mejorar sistemas, el sistema que tiene la Policía Civil para los efectos de conocer los antecedentes de quienes puedan entrar al país debiera ser manejado también por los consulados nuestros, de tal modo de prever situaciones, pero las cosas hay que hacerlas en serio. Si algo hemos alegado durante todo este último tiempo en la necesidad de que las cosas se hagan prolijamente, se hagan bien pensadas, no por populismo ni razones electorales simplotas, que es lo que yo entiendo que he visto en este par de días sobre la materia desde las filas de la derecha. Bueno, Mario Desbordes, el dato sobre Colombia del 2000 tenía un crecimiento vegetativo de 1,68 y hoy día tiene 1. O sea, ahí también hay otro fenómeno, que una situación que se mencionaba por Juan Andrés Lagos, relacionado con la guerra, pero nosotros estamos bajo eso, estamos 0,87. La lógica es acoger, vuelvo a insistir en eso, a los pocos de dentro de los miles de personas que llegan a Chile que no honran el compromiso con un país que los acoge. A esos pocos hay que aplicarles medidas duras, y la más dura en este caso es la expulsión, una vez que luego de un proceso justo sean condenados. Eso es lo que se está planteando, no me parece descabellado, y hay que actualizar la legislación. Yo quiero corregir a Gutenberg, nuestra policía no tiene acceso a las bases de datos del registro civil colombiano para saber quién tiene antecedentes penales. Nuestras policías no tienen acceso a lo que pasa, salvo que Interpol haya recibido información de un puñado de personas en términos de lo que es la cantidad de delincuentes que hay en el mundo. Por lo tanto, estas cosas hay que irlas modernizando sin caricatura. Esta caricatura de la derecha, Trump, etcétera, es ridícula. Juan Andrés, pues si no, bueno, yo te dejé hablar tranquilo. Bueno, hace perder el hilo cuando tú haces la alusión a Trump, te olvidas de que hace 6 meses atrás, en este programa, yo mismo señalé que era urgente modernizar la legislación, porque había abusos del porte de una catedral, porque estábamos viendo tráfico de personas, porque tenemos personas entrando por campos minados en el norte de Chile, porque tenemos miles de personas que están arriesgando su vida al año para ingresar a este país, están dejando sus familias botadas, hay un drama humano, y ese drama humano hay que enfrentarlo. Y yo quiero ir un poquito más atrás de lo que tú señalaste. Yo no me refiero a que la economía hoy esté mala. La izquierda ha construido para algunos la idea de que este país es el más desigual del mundo, es un desastre como país, que en 40 años no se ha avanzado nada. El hecho de que tengamos esta enorme cantidad de gente golpeándonos la puerta y no estén esperando lo mismo ni en Argentina, ni en Perú, ni a Ecuador, ni a Venezuela, entrando toda esta gente, ¿para qué voy a hablar de Cuba o Nicaragua? Demuestra que este país es atractivo porque es un país que ha logrado construir bases sólidas que dan garantías a quienes quieren venirse a Chile. Por lo mismo hay que acogerlos, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que evitar que se abuse de ellos. ¿Qué vamos a hacer cuando se mueran 20 personas en un campo minado en Arica, mientras todavía no hemos terminado de desminar? ¿Qué va a pasar cuando se incendie un CITE aquí en el centro donde viven 4 o 5 familias en 3 piezas? A eso nos referimos. Y cuando un extranjero, que son re pocos proporcionalmente, delinque, esa persona, una vez condenado, para afuera. No tengo por qué gastar como Estado chileno millones de pesos al año en mantener a esa persona que va a seguir delinquiendo desde la cárcel. Juan Andrés Mario, si yo comparto muchas de las cosas que tú dices. El problema es que cuando el expresidente, candidato presidencial Piñera, dice muchas de las bandas delictuales en Chile están formadas por extranjeros, cito textual. Esa información que entrega eso lo dice él. Esa información que le entregan las policías, inteligencia a los gobiernos, y eso es cierto, muchas son integradas por extranjeros. Lo que no significa que muchos extranjeros sean delincuentes. La enorme mayoría, de los extranjeros son gente que viene a sacarse la mugre a Chile. Y para los que tenemos familia afuera, sabemos lo difícil que es. Con la demagogia en lo siguiente. O sea, si yo digo, en las cifras que señalaba Sergio, hay un 4% de extranjeros en total, y los actos delincuentes intervienen un 2%. Es obvio que en esa proporción de población se van a dar todos los porcentajes de buenos ciudadanos y también todos los porcentajes promedio de malos ciudadanos. ¿Sí? Por lo tanto, hacer afirmaciones como cargarle la mata a unos respecto de otros me parece injusto, me parece un uso electorero simplote. Ahora, materia que seguirá discutiéndose, señores Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lagos, Mario Desbordes. Lo claro es que se necesita una política no solamente para los que vienen, sino también como están acá en materia de salud, educación, materia laboral y todo eso. Así que les agradecemos la gentileza de estar aquí y esperamos que
sigan viviendo una jornada feliz con esos 34 grados que anuncia la Dirección Meteorológica. Los despedimos del primer café, pero los esperamos la próxima semana con Cecilia Rogaretti, que volverá desde Allende los Andes para estar aquí en una nueva mañana en Cooperativa.